Continuando con el tema de las ideas de otras disciplinas en este contraste con la filosofía, para comprender y tener una visión más amplia del ámbito de la filosofía que se diferencia de la ciencia, de otros ámbitos y otras disciplinas, hemos nosotros puntualizado que la ciencia se diferencia de la filosofía por estas características. Voy a ponerlo aquí. La ciencia se diferencia de la filosofía, porque ese es el ámbito que prácticamente estoy preguntando y estamos tratando de dilucidar si aprendemos o no de la filosofía. Por estas características que voy a enunciar aquí. Primero, la ciencia es empírica. Alguien defina empírica o empírico. ¿Qué es empírico? Es como algo que se basa en el conocimiento diario. En el conocimiento diario. Un ejemplo, tal vez, Cecilia. Como podría ser los remedios naturales. Sigo sin el ejemplo, porque los remedios naturales. Por ejemplo, le duele la barriga y usted sabe que se tiene que tomar una agüita de manzanilla. Ya. ¿Y dónde está lo empírico? ¿En que lo repite? ¿O en que se tome la agüita? ¿O en que le duele la barriga? ¿O en qué? Lo que mi En, abuelita me dijo. en el medicamento podría ser. En el medicamento. Me sigue quedando la duda. ¿En qué punto se refiere a empírico? Vamos a ir dilucidando un poco más y vamos a ver. Yo puedo decirles Claro que sí. conocimiento a base de experiencias. Ya, a base de la experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Ejemplo, experiencia. Como por ejemplo, o sea, si ve algo caliente y no sabe la primera vez si lo toca se va a quemar, pues a la segunda ya sabe que se va a quemar. No sé si Ya, me explique bien. ya muy bien, sí, bien está. Ahí volvamos a la agüita de manzanilla. Si yo me tomé por primera vez la agüita de manzanilla y sentí alivio, entonces, a través de la experiencia sensible, demostré que ese medicamento me funcionó. Tal vez a mí, tal vez no sea realmente un remedio y sea más algo psicológico, pero por lo menos me funcionó, digamos. Eso es empírico. Ahí, por eso era mi pregunta, ¿dónde realmente está lo empírico? El estudio de la ciencia se centra en un aspecto concreto de la realidad y trata de explicar todas las cuestiones relativas a la experiencia. Primero, es algo concreto. Por ejemplo, me duele la barriga, es algo concreto. Para resolver ese inconveniente, voy a experimentar a través principalmente de los sentidos, de lo sensible, de lo que puedo ir demostrando, de lo que puedo ir concretando. Primero es un aspecto concreto de la realidad. En cambio, la filosofía puede hablar de entes ideales, de cosas que están solo en la mente, que no son concretas, que no son tangibles. A eso se refiere concreto. Y que principalmente se la explica desde atributos que pertenecen a la experiencia. Pertenece a la experiencia. A mí me agrada el ejemplo que puso Thomas Alva Edison, que
para poder llegar a la explicación, la bombilla, o llegar a la bombilla en sí misma, tuvo que hacer 1000 experimentos. Para él no fueron 1000 fracasos, sino que un trabajo se la puede hacer con 1000 pasos. ¿Qué quiere decir? La ciencia va a utilizar una serie de pasos para llegar a conclusiones. Anotará si no tiene. Verán que les estoy diciendo. Si yo pregunto en una evaluación o en lo que sea, ¿cuál es la diferencia entre ciencia y filosofía? Y pregunto las características, concretamente estaré preguntando esto. No inventos ni cosas que puedan ustedes plantear, que puedan estar relacionadas, pero que estos elementos que estoy poniendo aquí los sintetiza de una forma clara. Otro elemento que nosotros puntualizamos cuando hablamos de características propias de la ciencia es que habla de temas o tiene una temática reducida. Temáticamente reducida. ¿Qué significa? El área de trabajo. Sí, dígame, Stalin, dígalo. El que significa que tiene métodos. No digo metódicamente, digo temáticamente, es decir, el tema es reducido. Sí utiliza un método, se llama el método científico, pero temáticamente reducido, que tiene un tema reducido. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir? Temáticamente reducido. Como un tema concreto, algo específico. ¿Ejemplo? ¿Algún ejemplo? Como el COVID-19. Como el COVID-19, pero ¿dónde está el ejemplo? ¿En el virus? ¿En dónde está el ejemplo? ¿Dónde está lo temáticamente reducido? Voy a poner un ejemplo. Hay un grupo, sobre todo, digamos, los biólogos. Hay un grupo de biólogos que estudia solo a los insectos. Y dentro de los que estudian solo a los insectos, hay un grupo que estudia solo a un tipo de escarabajos específicos. Eso es temáticamente reducido. Que su área de trabajo se delimita por el campo científico del cual se está trabajando. Así no es lo mismo hablar de la fuerza en el ámbito de la física que la fuerza en el ámbito de las ciencias sociales. Cada uno de los conceptos que se utilicen dependerá del ámbito, del campo de estudio. Y más aún dentro de ese mismo campo de estudio, como el ejemplo que puse, puede irse especializando cada vez más. ¿Sí? En cambio, la filosofía habla en general, en términos universales. Aun cuando la ciencia quiera, por ejemplo, que la vacuna del coronavirus sea para todos y no funcione solo para un grupo, hay especialistas que están revisando elementos de afección del virus en los ámbitos sociales. Y eso es un estudio propiamente sociológico. En cambio, la filosofía estudiará todas las realidades y todo y cada uno de los elementos de forma global y total, en lo posible. ¿Sí? Profe, Sí, ¿podría poner un ejemplo de a qué se refiere en términos universales de la filosofía? ya. Universal quiere decir principalmente, tenemos el conjunto, universo, donde están todos los objetos del mundo, todo lo que existe. La ciencia va a tomar una partecita, digamos que va a hablar solo de los mamíferos. Y a aquellos que hablan de los mamíferos les va a dar un nombre, sean biólogos, ya sea lo que sea. Va a haber unos que hablen solo de los seres humanos. Y dentro de los conceptos dirá tal vez, por ejemplo, los sociólogos, los ecuatorianos, que son un grupo del conjunto de los seres humanos, son con estas características.
El filósofo, como le interesa el universo, entonces tomará del ser humano lo que le hace ser humano, la característica de todos los seres humanos. Y un ámbito de la filosofía, por ejemplo, que se llama ontología, estudia el ser, que estudia a todos, sin distinción alguna. En cambio, el ámbito, por ejemplo, de la antropología, de la sociología, estudiará comportamientos individuales, aun cuando quieran ser planteados para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la filosofía en el ámbito, por ejemplo, del coronavirus. ¿Qué estudiará la filosofía en el ámbito del coronavirus? La patología. No, la patología es propia de la medicina. Sería como los síntomas generales. Los síntomas generales pueden ser parte de la medicina. ¿Cómo se creó? ¿Cómo se creó? Puede ser un estudio historiográfico. No es tan sencillo, ¿no es cierto? No es tan sencillo ubicar dónde está la filosofía. En realidad, la filosofía estudiaría el ámbito o la perspectiva de cómo los virus en general afectan al comportamiento, a la perspectiva del pensamiento humano. Cómo la crisis que ha generado el virus no es una crisis solo económica, de los órganos, de la economía en general, de la educación, sino de todo, porque afecta a la forma de pensar del ser humano. De aquí para adelante, el ser humano va a pensar de otra forma. ¿Por qué? Porque es una crisis. Y la filosofía está planteando prácticamente dentro de esta crisis cómo el ser humano puede entenderse a sí mismo y sobresalir para que esta crisis no le afecte de una cierta forma. Puede ser uno de los estudios de la filosofía. ¿Sí? Por ejemplo, pongo otro ejemplo. La ciencia estudia, pongamos un caso de la física. Los filósofos se han relacionado mucho con los científicos. ¿Por qué razón? Digamos, hay un científico que estudia solo la teoría de Einstein, ¿ya? Solo la teoría de la relatividad. Entonces está tan ensimismado en la perspectiva de la relatividad que no puede abrirse a los otros puntos de vista. ¿Qué le dice el filósofo? A ver, un momento. Lo que usted dice es un criterio, pero hay varios criterios. Entonces, es prácticamente el científico está aquí, el filósofo puede ver todos los puntos de vista a la vez, sin la necesidad de centrarse en uno solo. Eso es a lo que me refiero con un criterio universal, que pueda salir de de esta perspectiva que está sobre sí mismo y pueda observar la realidad de diferentes puntos de vista, lo cual aporta a la humanidad, sobre todo en la visión. Entonces pueden decir, bueno, pero todos podemos hacer eso en realidad. Pues sí, la filosofía dice, todos podemos ser filósofos, solo tenemos que tener la actitud de filosofar. Es decir, siempre preguntarnos. Es como, ¿qué diría yo? Como aquella persona que siempre está, ¿pero por qué? Como cuando somos niños. Esa es la actitud del filósofo. ¿Por qué? No se conforma. Siempre está preguntando, ¿por qué razón? ¿Cómo funciona? No entiendo, muéstreme. Esa es la actitud del filósofo. En cambio, el científico demuestra, listo, esta es la teoría, llega otra perspectiva, puede superponerse, que se llaman revoluciones científicas, y se toma cosas de lo anterior y se genera algo nuevo, se genera lo nuevo y lo anterior por lo general se olvida. El filósofo puede mirar toda la realidad y ver tal vez errores que el científico no vio. ¿Sí? Eso es, a eso me refiero con universal. Primero, desde un punto de vista y sobre todo porque quiere abarcar la totalidad en lo posible, en lo que se pueda. Si no se entiende, pregúntenme. Les veo con cara de duda. Si hay dudas, pregunten. Si está claro, bueno, vamos a puntualizar aquí temáticamente reducido. Su área de trabajo, el área de trabajo de la ciencia, está delimitado por el campo.
por el campo de estudio. Como ponía en el ejemplo, el concepto fuerza en física es una cosa y el mismo concepto fuerza en las ciencias sociales es otra cosa, fuerza de trabajo. Y también se utiliza fuerza de trabajo en física. Significan dos cosas diferentes dependiendo del campo. Y además, mientras más se van especializando las ciencias, más se van limitando en el ámbito de estudio, como ponía el ejemplo anterior de la biología en general y de cada uno de los elementos particulares que se van estudiando. La filosofía ve desde el todo, en lo posible, trata de ser lo más objetivo posible. El problema a veces es que por abarcar mucho la filosofía puede que no se concrete en nada. ¿Cuál será el peligro de la ciencia? Que al utilizar y ir muy al punto, digámoslo así, muy específico, puede ser reduccionista y olvidarse que hay otras cosas más. Por eso la filosofía y la ciencia deben trabajar en lo posible de la mano. Hay universidades en el extranjero que aun cuando uno sigue física, tiene que seguir curso de filosofía para entender estas perspectivas. Y finalmente, aquí sí ya lo que nos decía el compañero, utiliza un método. Pero sobre todo, método, y aquí la tercera, no se olviden lo que nos decía el compañero, método. Todo tema comprensible desde un método definido desde la investigación, todo aquello que se le escapa, que no se puede precisar, sale del criterio de la ciencia, es aquello que nosotros podemos abarcar. Principalmente el método es el así mismo llamado método científico, que consta de una serie de pasos hasta llegar a la demostración, pero que siempre pasa por la experimentación. La filosofía tiene algunos métodos, no diría que muchos, pero por lo menos algunos métodos como la mayéutica, como la dialéctica, y algunos otros más que podemos nosotros identificar. ¿Sí? Esto para ir concretando los elementos que hemos puntualizado. El método, ya le explicó el compañero también. Entonces vamos a ir cerrando con las preguntas que serían propias de la ciencia y las preguntas que serían propias de la filosofía. Voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan ir buscando. Preguntas. Las preguntas que hace la ciencia frente a las preguntas que realiza la filosofía. Vamos a ir puntualizando. ¿Cómo surgió el universo? Una pregunta que ha sido constante en la ciencia. Dentro de la filosofía, ¿qué se podría preguntar? Dentro del universo. Una de las preguntas básicas de la filosofía. ¿Por qué existo? ¿Quién soy? ¿Sí? Es más a la existencia. Podemos poner otra también que es propia de la filosofía. ¿Es posible encontrar la verdad? ¿Qué diría la ciencia? A ver, bueno, si yo demuestro que el universo inició con Dios, necesariamente tiene que ser así. Eso es verdadero. En cambio, la filosofía se está preguntando, ¿será realmente que los planteamientos en general, cualquiera que este sea, pueden ser realmente verdaderos? ¿El ser humano puede llegar a la verdad de los argumentos o son verdades parciales?
La ciencia no le interesa, es más práctica. Simplemente tengo que demostrar, por ejemplo, tengo que encontrar la vacuna del virus. Simplemente. La filosofía se está preguntando, ¿realmente las implicaciones de los virus en los seres humanos cambian la forma de pensar? Lo cual en la práctica no funciona. De todos modos, el virus va a seguir ahí. La ciencia va a la práctica. Dice, no, tenemos que resolver el problema del virus. No vamos a estar pensando si el virus afecta, nada. Tenemos que resolver esto. Después hemos de pensar las implicaciones. ¿Sí? Por poner otro ejemplo entre la diferencia, ¿sí? Van a buscar nada más, dos preguntas propias de la ciencia y dos preguntas propias de la filosofía, ¿sí? Dos preguntas de la ciencia, dos preguntas que se haga la ciencia, como la que puse aquí, y dos preguntas que se hace la filosofía. Y así sintetizamos y cerramos esta perspectiva. Nos toma bastante tiempo en realidad ir desmenuzando estos términos. Si ustedes se dan cuenta, ya son 9:30. Nos hemos pasado bastante tiempo desmenuzando 3 elementos. Imagínense cómo la filosofía realmente va desmenuzando cada uno de los términos. Y por ahí ya le veo a David, ya le duele la cabeza, dice cuándo se acaba, se tocan la cabeza. Así, ese es justamente uno de los inconvenientes, que no diría que sea propiamente un inconveniente, sino una forma en la que la filosofía le va frenando tal vez a la misma, porque le toma tiempo, porque tiene que ir dilucidando cada uno de los elementos. Y hay algo que es propio de la filosofía, que no tiene la ciencia. La filosofía le importa más las preguntas, no las respuestas. Quiere generar preguntas que generen crisis, que generen pensamiento, crítica. Y más se centra en esto. En cambio, la ciencia se centra mucho más en la respuesta. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo surgió el universo? Le van a dar sin número de respuestas. La filosofía puede tener respuestas si es posible o no encontrar la verdad, pero el plantear la pregunta es mucho más importante, como diría Martin Heidegger. Bien, jóvenes, vamos a quedarnos ahí. La siguiente clase ya directamente entramos con las relaciones de poder que legitiman o cuestionan la filosofía clásica. Vamos a hacer una retrospectiva a los elementos de la filosofía clásica, centrándonos en conceptos que tienen que ver principalmente con la política y la República Romana, para ver cómo esos elementos han venido incidiendo sobre todo en el pensamiento latinoamericano. Hay muchas cosas de los griegos que no podemos obviar, que están dentro de la conformación de las ciudades, de los estados, de los griegos y de los romanos, de los estados, del derecho, de las leyes, que están inmersos dentro de nuestro pensamiento. No nos vamos a meter con las leyes porque no somos abogados ni es ese nuestro objetivo. Simplemente cuestionar lo que es evidente. Bien, jóvenes, con